Ajá. En la primera etapa, en la primera subetapa de la etapa de propagación, fíjate que aquí tenés el alcano, en este caso el metano, y tenéis el radical libre del cloro. El radical libre del cloro es muy inestable, entonces él para estabilizarse va a arrancar un hidrógeno del alcano, en este caso, repito, es el metano, y va a formar el ácido clorhídrico. Pero en esta etapa ácida se está generando un radical libre del alcano. ¿Sí te fijaste? Sí. En la segunda etapa, el radical libre del alcano, que en ese caso ese radical se llamaría metil, se une con el cloro, con el radical libre del cloro, para formar el halogénuro de alquilo, que en este caso se llama cloruro de metilo porque el reactivo es cloro y el alcano que está reaccionando es el metano. Ok. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Qué? Va a depender de la nomenclatura que vas a utilizar, pero eso lo van a ver más adelante. Y fíjense que en la segunda etapa, en la tercera etapa, que es la etapa de finalización, en la segunda etapa de finalización, los radicales libres, tanto de cloro como del alcano, se pueden unir entre sí hasta que estos se consuman, porque acuérdense que son compuestos, son intermediarios, que son muy inestables, y ellos no van a discriminar a quién se van. Ellos, buscando la estabilidad, ellos no discriminan a quién se van a unir. Entonces pueden pasar varias cosas. Que los radicales de cloro se unan entre sí y formen el cloro completo. Otra cosa que puede pasar, que esto es lo que de verdad se busca, es que se forme el halogénuro de alquilo. Y la tercera cosa que puede pasar es que los radicales libres del alcano se unan entre sí y formen un alcano un poco más grande del alcano que les dio luz. ¿Ok? Todo esto ya saben que es en presencia de luz ultravioleta o de calor. Temperaturas aproximadas entre 250 y 400 grados centígrados. Esto se los voy a explicar cuando hagamos los ejercicios. Eso de todas maneras está en la guía. La segunda reacción es la reacción de craquimopirólisis. En este tipo de reacciones lo que se busca es que los sustratos de estas reacciones son alcanos que son muy grandes, son cadenas carbonadas que son hasta el infinito y más allá. Y en este tipo de reacciones se van a generar alcanos y alquenos por la ruptura de esas cadenas carbonadas. Estos alcanos y alquenos son de peso molecular más bajo que el alcano grande que les dio. Fíjense, aquí está un alcano. Este alcano no podemos decirle el nombre porque si se fijan en los extremos continuará. Entonces, bueno, importante, las condiciones en las que se da esa reacción se dan en condiciones de 500 a 600 grados centígrados y ocurre también una ruptura homolítica. ¿Qué pasa con esta ruptura homolítica? Fíjense que aquí están generando dos radicales libres del alcano. Esta parte es la continuación de aquello, ¿ok? ¿Qué pasa? Que se están generando dos radicales libres. En esta reacción va a haber una migración electrónica de un radical libre al otro para que se pueda formar el doble enlace, ¿ok? Entonces, este par de electrones, por aquí, este electrón, perdón, desapareado que está aquí, va a migrar para este lado para formar el alqueno. Y aquí, queda, fíjense, un alcano y un alqueno. Ambos son de peso molecular más bajo que el que fue sustrato de esa reacción. ¿Ok? Ojo, ustedes pueden romper la cadena carbonada donde ustedes mejor les parezca.
¿Ok? Y en caso de que les pidan nombrar los productos de esta reacción, ustedes los pueden nombrar porque fíjense que los productos son alcanos y son alquenos. Y ya ustedes se saben la nomenclatura de alcano y de alqueno. Perfecto. Y tenemos la cadena carbonada que tiene bastante elementos de carbono. Esta cadena se rompe y al romperse me da un alcano más pequeño y un alqueno. Sí. Solamente pasa eso. Solamente pasa eso. Pero en ese solamente pasa eso, Albert. Hay ruptura homolítica y hay también formación de radicales libres. Pero en la formación de radicales libres es que se forma el alcano más pequeño y el alqueno. Exactamente. Porque primero ocurre la ruptura homolítica y de la ruptura homolítica se forman los radicales libres y de los radicales libres se forma el alcano y el alqueno. Este par de electrones, este electrón desapareado, perdón, que está aquí, migra para este lado y forma el doble enlace. Y el hidrógeno que está por aquí, migra para acá y forma el alcano. Ah, sí, les decía, me preguntas. Ella. No, me da pena porque ella está en mi grupo, ya estoy en el grupo práctico. Daniel. Ya. Lo tenía aquí en la cabeza, pero bueno, me falló. Les decía que el resultado de esta reacción es la generación de alcanos y alquenos de peso molecular más bajo que el alcano que les dio origen, el sustrato de la reacción. Profe, si en la pirólisis se necesita una cadena que sea muy grande, en la reacción de halogenación, ¿hasta cuántos carbonos se pueden trabajar? No, por lo general nosotros no colocamos alcanos tan grandes que a ustedes no les cueste mucho romper. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué es lo importante? Que lo rompéis, o sea, hacer la ruptura del enlace en el carbono. Y de hecho, bueno, la literatura, lo que pasa es que no los voy a complicar con eso, pero por ejemplo, en la literatura dice que la ruptura puede ser simétrica o asimétrica. Es decir, que se produzca, por ejemplo, un alcano con la misma cantidad de carbono, si la ruptura, un alcano y un alqueno con la misma cantidad de carbono, si la ruptura es simétrica, o un alcano con mayor peso molecular y un alqueno con menor peso, o sea, con menor cantidad de carbono, si la ruptura es asimétrica. Pero ustedes no se compliquen, porque de verdad que no van a ser alcanos que ustedes no pueden nombrar o que ustedes les cueste mucho romper. No va a ser así. En el caso de la reacción de combustión, fíjense que la reacción de combustión es una reacción común para todos los hidrocarburos en la que reacciona ese hidrocarburo en presencia de oxígeno y en presencia de altas temperaturas. ¿Qué se va a generar en esta reacción? Se genera dióxido de carbono, se genera agua y se genera energía calórica. Esa energía calórica se libera al medio. ¿Qué es importante en esta reacción? Que ustedes puedan balancear por tanteo esta reacción. Si por ejemplo aquí les damos, aquí en este caso es el metano, pero si se les da el etano, entonces ya saben que la misma cantidad de carbonos que hay aquí serían 2 carbonos, estarían aquí. Ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy. Las siguientes reacciones de los alcanos, ya vamos a entrar con los alcanos que son cíclicos, con los cicloalcanos. Está la reacción del cicloalcano. Y las reacciones con los cicloalcanos, pero se va a estudiar específicamente antes de... bueno, lo tengo desubicado. La primera reacción es la reacción del ciclohexano. Fíjense que esta es una reacción de halogenación, lo que pasa es que no se ve bien. No. Se ve muy clarito, pero bueno, aquí está el ciclohexano y fíjense que yo les coloqué para que ustedes pudiesen visualizar mejor cada átomo de carbono, a pesar de que yo sé que no lo ven bien porque está como muy oscura la diapositiva. Y este va a ser el sustrato, este va a ser el reactivo y en presencia de calor, más o menos entre 360 o 400 grados centígrados, el halógeno va a sustituir uno de los hidrógenos del ciclohexano.
y va a generar el bromociclohexano o el clorociclohexano. ¿Más qué? Más ácido bromhídrico o clorhídrico. Esta reacción es una reacción de sustitución, una reacción sencilla. Ya ustedes aprendiendo la reacción de halogenación de los alcanos, ya con esto pueden resolver ese tipo de reacción. Exactamente. Profe, Ajá. ¿solamente podría ser con cloro y con bromo? O... Sí. Y usted había comentado pero que también yodo y... Sí, lo que pasa es flúor. que les decía también en la clase pasada que las reacciones con flúor son reacciones que son muy explosivas y las reacciones con yodo son reacciones que son muy inestables. Entonces, en la industria casi no se utilizan ese tipo de... O sea, es como que nombrarlas porque hay que tenerlas en cuenta, pero las que vamos a usar como tal son cloro y bromo. Sí. Hay que hacer, cuando hablamos de los alcanos, de los cicloalcanos, hay que hacer un paréntesis con el ciclopropano, porque el ciclopropano tiene propiedades químicas que son diferentes al resto de los cicloalcanos. Y esto es debido a la forma que tiene. Uy, se cae. 3.0. Fíjense que la forma del ciclopropano es un triángulo. Esta forma le confiere a este compuesto ciertas propiedades químicas que son aprovechadas en la industria. Una de estas propiedades es que el ciclopropano, cuando es sustrato de reacción, muy pocas veces ocurre la sustitución de lo que se está añadiendo. Son reacciones de adición, pero muy pocas veces ocurren reacciones de sustitución, donde se sustituye, por ejemplo, si el reactivo es cloro, en él no ocurre. En él ocurren reacciones de adición, donde se rompen estos enlaces, ya lo vamos a ver aquí en las diapositivas, donde se rompen estos enlaces, y en este tipo de reacciones, en vez de dar un ciclo, el resultado es que da una cadena abierta. Entonces, o daría propano, que es el alcano análogo, el alcano análogo al ciclopropano, o daría un propano que va a presentar dos moléculas de cloro o de bromo. Ya lo vamos a ver.